en el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana prácticamente intermedia entre la actividad que va a venir y la actividad que pasó, porque vamos a seguir repasando aquello que dejó la presencia de Agustín Rossi, del jefe de gabinete, aquí en el Congreso de la Nación. Primera presencia del jefe coordinador del gabinete de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación, en este caso en el recinto de la Cámara de Diputados. Muchas preguntas, muchas respuestas, pero claro, también el cruce que tiene que ver con este momento de campaña electoral que estamos transitando en la República Argentina. Y por supuesto, los temas que van a venir, y ya está en el diagrama de las reuniones de comisión la próxima semana, una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, el martes que viene a partir de la 1 de la tarde, esto es el martes de la próxima semana. Esta es una semana corta porque vienen los feriados de Semana Santa. La próxima semana ya está diagramada una nueva reunión con testigos en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fraqueli? ¿Cómo está? Pero muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Sí, una semana corta, una semana donde casi no vamos a tener actividad, por lo menos en lo que tiene que ver con el Palacio, lo que sucede puertas adentro. Todo preparándose para retomar la semana que viene la comisión que concentra la mayor atención, que es la de juicio político. Ahora, la semana que viene va a estar citado el ex ministro de Justicia Garabano, más un grupo de colegas, un grupo de periodistas que también están citados en calidad de testigos. Lo cual es una rareza, digo, que hayan citado periodistas en calidad de testigos, porque cuando se le pregunten la fuente no la van a revelar, así que simplemente van a hacer un relato de lo que escribieron en ese momento. Claro, y que tiene que ver con la causa del 2x1, sí, que tiene que ver con el fallo de la justicia del año 2017 y el avance que va haciendo en definitiva la Comisión de Juicio Político de este juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Señora Daniela Mossetí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Sí, a los colegas también se les va a preguntar seguramente por el tema de los chats, porque recordemos que en los chats, tanto del lado escondido como de Marcelo de Alessandro y todo esto que se investiga, había también fuentes periodísticas, había algunos comentarios que se habían hecho aparte que por ahí indicaban la veracidad o si verdaderamente eran quienes eran los que hablaban. Pero bueno, como dice David también, difícil de probar y uno, digamos, como periodista no tiene la obligación de estar resguardado, de no difundir las fuentes. Claro. Pero bueno, a partir de las notas periodísticas y lo que es el conocimiento público, por ahí se puede rearmar un poco o tener algún dato más. Pero bueno, 4 periodistas de distintos medios, de ambos lados de la grieta hay, más el ministro Garabano. Garabano ya había sido citado. Había estado ausente por una situación académica, tenía algún compromiso, pero dijo que él estaba dispuesto a venir. Así que el martes que viene debería suceder eso. Claro, bueno, va a ser importante, interesante. También se va a seguir dando la discusión que se da en la Comisión de Juicio Político respecto a la obligación o no que tienen algunos testigos de venir a la comisión. Ahí hay un debate permanente que se da semana tras semana entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio respecto
los casos que ya han sucedido y que se ha debatido y que se han hablado y se han cruzado desde el punto de vista político en muchas ocasiones, oficialistas y opositores, como fue el caso de la convocatoria del fiscal Stornelli. Habrá que ver si hay novedades respecto a lo que sería el fiscal general, el pedido que ha hecho la comisión para que la Fiscalía General tome cartas también en el asunto, y lo cierto es que también tiene que ver con otras convocatorias que va a hacer el Frente de Todos a la Comisión de Juicio Político, y que sin lugar a dudas generan esos cruces entre oficialistas y opositores en el marco de esta investigación y la búsqueda de pruebas que está haciendo el oficialismo en el juicio político que se le sigue a los 4 integrantes, a los 4 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es por eso que también importante, y obviamente toda discusión política que se da en el Congreso es cruzada por la campaña política, por la campaña electoral, sin dudas. Claramente, claramente. Todo este año está tenido por la campaña electoral. Cada uno buscará llevar agua para su molino, pero aparte empieza a jugarse no solo la campaña electoral nacional, sino la de los distritos. Claro. Porque como hay muchas elecciones separadas de la elección nacional, también los diputados son de cada uno de los distritos y empiezan a jugar para ese lado. Digo, los de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, respecto de lo que sucedió hace un rato con los colectiveros y el ministro Berni, ya hay opiniones de parte de varios de los diputados de Juntos por el Cambio en las redes sociales sobre ese tema, en especial los bonaerenses. Claro, exactamente. María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, todo ese sector de los bonaerenses que le apuntan obviamente al ministro, pero apuntan hacia la campaña. Es un discurso más de campaña de la seguridad. Sí, hoy es 3, estamos a 70 días del cierre de listas. Claro. Entonces, entre que pasa la Semana Santa, alguna sesión más o alguna reunión más, vamos a estar hablando nuevamente de las listas y de la conformación de diputados y de las 8 provincias del Senado. Claro, eso es pensando en la elección nacional, pero ahí estamos a 70 días, pero estamos a pocos días de un nuevo calendario electoral en las provincias. Ya ahora el 16 de abril me parece que tenemos, sí. Hay elecciones, no sé si David ya tiene actualizada. Tenemos un machete, programa, ¿no? tenemos un machete, sí, exactamente. Con las convocatorias en las elecciones. Es mi función en este grupo humano. Ahí a la izquierda de la pantalla estamos viendo momentos de las reuniones anteriores de la Comisión de Juicio Político de esta Cámara de Diputados, la diputada Vanessa Sila y el diputado Leopoldo Moró, el oficialismo, que son quienes están impulsando este pedido de juicio político a la Corte. Y por el otro lado, ahí está Juan Manuel López, son los diputados, las diputadas de Juntos por el Cambio, que están en otra actitud respecto a rechazar el pedido de juicio político. Y en el medio está un diputado que no pertenece ni al oficialismo, ni al oficialismo del Frente de Todos, ni a la oposición de Juntos por el Cambio. Pertenece a otro bloque que es el Topo Rodríguez, ¿no? Alejandro Federal. Topo Rodríguez. Exactamente. No interviene. Y no está interviniendo ahora, no está viniendo. viniendo. No, respecto del calendario, tenemos el 12 de abril el cierre de las listas de Tucumán y la presentación de alianzas en Mendoza, donde ahí hay una discusión bastante importante. Sí. El 16 de abril las elecciones generales en Neuquén y Río Negro, también tenés discusiones en los bloques. Y el 22 de abril tenés el cierre de las listas de Mendoza, de las listas provinciales, en Corrientes el cierre de lista y en San Luis el cierre de listas. Y el 29 de abril el cierre de listas en Córdoba, donde también hay mucha interna cruzada, son provincias que definen senadores, con lo cual... Sí, además... digamos, conociendo un poco cada distrito, si vos ves que incluyeron en las listas provinciales, te puedes dar cuenta quiénes van a ir a las nacionales, porque es un reparto. Bueno, en esta te toca a vos. Si alguno no aparece en las provinciales, quiere decir que va a estar en la lista nacional. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, en el caso de Mendoza, hay una casta que, digamos, que están siempre, entonces, en algún lado los ubicás. Bueno, entonces, pero si ya tenemos elecciones el 16 de abril, la semana que viene va a ser una semana en la cual ya tenemos en la agenda la Comisión de Juicio Político, puede haber en la agenda alguna otra comisión, presupuesto por el tema de el proyecto de ley de agroindustria, que es un proyecto que el Ejecutivo quiere, lo está impulsando. Ayer lo volvió a pedir.
Ayer el lo presidente volvió y lo habló en los Estados Unidos, Sí. en las reuniones que ha mantenido al máximo nivel Alberto Fernández, en su reunión bilateral con Joe Biden y en reuniones con otros mandatarios, también en el marco de lo que fue la cumbre iberoamericana. Pero lo cierto es que ese es un proyecto que está avanzando en algunas comisiones, falta el debate en la Comisión de Presupuesto. Es uno de los debates que puede venirse. Descartamos ya la semana que viene recinto, teniendo en cuenta que si hay elecciones en unas provincias va a haber algunos legisladores ausentes que son de esas provincias. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, por lo tanto, habría que descartar el recinto la próxima semana, habría que ver cómo avanzan algunos temas y ver si en abril puede haber una semana de recinto, porque hay varias elecciones, por lo que nos dijo David. Sí, porque aparte cuando son, más allá de las elecciones, cuando son los cierres de listas, los legisladores se van a su distrito porque esas negociaciones se hacen cara a cara. Entonces sí o sí van a tener que estar presentes en esos lugares. Entonces también se van, aunque no tengan elecciones, se van para negociar y terminar de debatir y discutir como quién va en cada una de las listas. Claro. Como decía Daniela, digo, vos tenés las listas provinciales y después las nacionales. Entonces tenés que armar las provinciales, las hay distritales. que cubrir todos los casilleros. Claro, claro. Entonces eso es una negociación hacia adentro y hacia afuera. Digo, pensemos en Juntos por el Cambio, que son 3 partidos como mínimo, y después en las provincias a veces son más. Pero son 3 partidos donde se tienen que ir intercalando. Y se tienen que ir intercalando en los partidos y hombre, mujer, hombre, claro, mujer, hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer, hombre, pero digo, con lo cual es todo un armado que es más difícil de lo que parece. Sí, exactamente. Y después ver los lugares en que van quedando, por las expectativas electorales que tiene cada sector político. Los heridos. Claro. Una cosa es que a uno lo pongan en la lista número 2 o 3. Y otra cosa es que sea 22. 22. Claro. ¿No? Bueno, claro, y encima estamos hablando, tenemos la idea de la provincia de Buenos Aires con 35 lugares, pero tenemos que ponerle en Córdoba hay 9 lugares. Claro. Exacto. Entonces, si se te ponen 7... Es complicado, está complicado, pero el peor lugar es el no estar en la lista. Bueno, dicen, algunos políticos dicen eso, el peor lugar es no estar en la lista. Además, de acuerdo, ya sabemos como cuando es año de recambio presidencial, después hay listas que empiezan a limpiarse porque se ocupa el Gabinete Nacional, entonces los que tienen perspectiva de llegar a la Casa Rosada, bueno, si estás un poquito abajo en la lista, tenés chance. Este 2023 es un año también de renovación a nivel presidencial. Claro. Se elige Poder Ejecutivo Nacional. Y se cumplen 40 años desde que comenzó la primera elección retomando la democracia, el sendero democrático en la República Argentina, con el triunfo en octubre del 83 de Raúl Alfonsín, asumiendo el 10 de diciembre. O sea que este es un año en el cual se va a hablar y vamos a estar hablando permanentemente respecto a estos 40 años de democracia. Hablando de los 40 años de democracia, Aldo Leiva, el diputado del Frente de Todos por la provincia del Chaco, ex veterano de guerra de Malvinas, ex Colimba, que llegó, como está en estos momentos, a ser diputado de la Nación, el primer caso en la República Argentina, y conversó con Amanda, conversó con Amanda Alma respecto a estos 40 años de democracia, y Leiva decía lo siguiente. En mi comunidad, en mi provincia, siempre participé ininterrumpidamente de todos los actos, de toda la vigilia, de todas las actividades. También hice militancia malvinera en la primera etapa. Después siempre seguí vinculado a los camaradas, pero como había optado por la militancia política, entonces siempre mi participación era más acompañar y también resolver problemas vinculados a cada uno de nuestros camaradas. Más de la gestión, digamos. Exactamente. Ahora, lo que sí que desde el 2019 no me dejo de sorprender la repercusión que tuvo mi participación como diputado de la Nación. Que bueno, siempre digo, yo soy un agradecido a la vida porque muy joven me puso en una situación límite, pero también siempre recuerdo que desde mis orígenes muy humildes, por ahí
no es fácil repetir, pero tengo que repetir porque es la misma historia, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, contarla una y mil claro, veces. Exactamente. Yo vengo de una familia muy humilde, somos 9 hermanos, nos criamos en el medio del campo, sin energía eléctrica, sin agua potable, un rancho con piso de tierra. Hice toda la escuela primaria en el campo, conocí lo que es la ciudad de General San Martín cuando tenía 14 años, cuando fui para comenzar la escuela secundaria. A partir de ahí viví una etapa difícil también de adaptación, pero también cuando hago hoy con 60 años un repaso de mi vida, siempre llego a la misma conclusión, que todo lo que parecía debilidades las fui convirtiendo en fortaleza, porque de esa situación compleja de un niño que llega al pueblo, que no conoce a nadie, adaptarse es una situación difícil. Pero me adapté, me superé, llegué a 5º año, mis compañeros me eligieron mejor compañero, ya había sido presidente del curso. Exactamente. No, me imagino, ahí empezó todo. Exactamente. Después, cuando terminó la secundaria, el camino era... soñaba con ser periodista. Mira. Elegías mal. Eran otras épocas, Débora, esas. Tiene otro valor ser periodista. Después, también uno en su propia realidad veía que hay cuestiones que por más que soñaba no podía ser posible por las cuestiones económicas. Me gustaba abogacía. De hecho, después de volver de Malvinas, fui a la facultad, metí un par de materias, pero bueno, soy un abogado frustrado al final. También pensaba, porque la situación en ese entonces, cuando uno terminaba la escuela secundaria, si no tenía recursos, bueno, ver la posibilidad de ingresar a alguna de las fuerzas, gendarmería o el ejército. Era un destino posible. Era un destino. En un contexto difícil. Sigue siendo. Y un ejército difícil ese. Ese ejército, pero a su vez había toda una propaganda en favor de ese ejército. Yo celebro el ejército que tenemos hoy, un ejército democrático, con, la verdad, visité mi regimiento el año pasado, estuve con el jefe del ejército, hace muy poco estuvimos en Antártida, acompañé la delegación con el presidente de la Nación. Bueno, ahí estaba Aldo Leiva, diputado del Frente de Todos por la provincia del Chaco, 40 años de democracia y los recuerdos que estaba planteando y nos traía aquí a la mesa de DTV el diputado Leiva. Nos vamos ahora a la provincia de Río Negro. Diputada Susana Landricini, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. A ver, no la estamos escuchando. No sé si estará muteada, pero no la estamos escuchando, Susana. A ver ahora. A ver. No, no se está escuchando. A ver, vamos a ver si podemos solucionarlo. Y vamos a charlar con la diputada Susana Landricini. Vamos a hablar de estos 40 años de democracia también, cómo los vive por estas horas la diputada. Y también hay un proyecto que está trabajando la diputada, que es un programa de fruto hortícola, que obviamente que tiene que ver con las economías regionales y muy especialmente para con la provincia de Río Negro, que es donde es oriunda la diputada, también como para contarnos en qué está trabajando respecto a otros temas, ¿no? Más allá de lo que es el juicio político, lo que son los temas centrales por lo que pasa la agenda de la Cámara de Diputados. Si te metes a preguntarle a los diputados sobre las economías regionales, suelen ser apasionados. ¿Por qué? Sí, claro. Son especialistas, hablan con mucha gente, seguramente tenemos varios identificados, ¿no? Y la diputada es una de ellas. Es mucho caminar, es mucho hablar con los productores, saber la economía, en qué los está afectando, de cómo se puede ayudar.
muchos proyectos se hacen, digamos, lo sabemos igual en muchos temas, al revés, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Cuáles son las dificultades? Muchas veces llegan solamente los reclamos del campo, el campo grande, ¿no? De los grandes productores. Pero bueno, también Landricini responde también a los pedidos de las economías regionales, los pequeños productores. Y que en muchos casos son, digamos, un trabajo familiar. Claro. Es una red de familia que vienen trabajando y es el desarrollo de los antecesores de la familia. Bueno, en ese aspecto seguramente la diputada debe estar mucho más pendiente de los anuncios que va a hacer el ministro Massa respecto de el tipo de cambio para las economías regionales que en algún otro momento del tipo de cambio para la soja. Digo, claro. Viene de una provincia donde la producción de soja es marginal, por decirlo de alguna manera, y donde la producción regional de lo que tiene que ver con las frutas, por ejemplo, es muy importante, con lo cual debe estar muy pendiente de eso, del tipo de cambio cual se le va a ofrecer a, no sé, por ejemplo, la producción de manzana de la provincia. Y aparte, bueno, ella forma parte de la Comisión de Economía, con lo cual mucho más todavía. Pero es cierto esto de las economías regionales y los diputados, no importa, me parece mucho. En general, lo más llamativo de todos es que en general están de acuerdo, no importa el partido en el que sea, sino que están de acuerdo respecto de las necesidades que tienen. Por ahí hay alguna diferencia en lo que tiene que ver con las posibles soluciones. Claro, bueno, vamos a intentar nuevo intento para dialogar con la diputada Susana Landricini. Susana, buenas tardes, a ver si nos está escuchando. Fernando Fraquelli saluda. Susana, ¿usted nos recibe? Ahora nos escucha a nosotros la diputada. A ver, diputada Landricini, a ver si nos está escuchando. No se la escucha. No, tenemos el mismo problema, hay un problema de comunicación. Llega muy bien la imagen, pero tenemos un problema en el sonido. Yo sé, de paso, audio no está llegando bien. Una ley que no me acuerdo, creo que sí, que participó la diputada, que tiene que ver con la de las trabajadoras de casas particulares. Hoy es el día de las trabajadoras de casas particulares. Lo pongo en femenino porque básicamente la gran mayoría son mujeres. Hoy es el día de las trabajadoras de casas particulares. Es muy importante saberlo porque hay que pagarle doble la jornada. Digo, si se le paga el mes, se hace la cuenta respecto del mes, se paga el doble el día. El día de hoy se paga el día de hoy, como en cualquier otro gremio, es un feriado para las trabajadoras de casas particulares. Como es un feriado laborable, se le paga doble. Bueno, volvemos a la provincia de Río Negro. Diputada Landricini. Susana, ¿usted nos está recibiendo? Diputada Susana Landricini, a ver si nos escucha. Estamos con problemas. Me parece que no, estamos claro, no se escucha allá en la provincia, hay problemas de conectividad. Estamos lejos. Lo que tiene que ver con el audio, porque el video está bien. Está bien. Está perfecto. Escucha al control, pero no escucha a nosotros en el piso. Exactamente. Bueno, vamos a solucionar los temas técnicos y veremos a ver si en este tramo del análisis podemos estar dialogando con la diputada Landricini respecto a los temas que tienen que ver y que transitan la Cámara de Diputados por estas horas, más allá del juicio político, sino también la agenda que involucra diferentes proyectos que van presentando los propios diputados, y queríamos hablar con la diputada Landricini un proyecto sobre fruta hortícola. El proyecto es fruticultura, un programa de fruticultura que la diputada ha presentado en las últimas horas. Y claro, también están los anuncios que va a hacer Economía respecto a este tema. Miércoles, ¿no? Exactamente. El miércoles se esperan los anuncios de Economía. La diputada, que me parece que está terminando su mandato, ¿no? En diciembre de este año, y se está candidateando para ser legisladora provincial. Junto al ex gobernador, actual senador Beretilnec, que se está candidateando para ser gobernador nuevamente de la provincia de Río Negro. Sí, exactamente. También tiene adelantadas las fechas de elecciones. Sí, también tiene. Río Negro también adelanta. Ahora es. La primera, la del 16. Exactamente. Y Río Negro tuvo las elecciones primarias, ¿no? ¿Hace poco o no? No estoy segura. Tenemos Son un lío. tantos, cada uno hizo lo que quiso. Tenemos un lío de elecciones bastante importante. Digo, la verdad que cuando uno mira el cronograma total, todos los meses hay algo. Hay cierre de listas, o hay primarias, o hay elecciones en alguna de las provincias.
¿Se había hablado en algún momento de unificar, o sea, más allá de lo que es las PASO y las decisiones de cada provincia, bueno, pero que también haya cierta, si no el Congreso a nivel nacional también complica mucho la actividad y además también estas provincias están desde ahora, desde abril, esperando hasta diciembre, totalmente esperando el recambio. Seguro. No hubo no hay primarias. No hay primarias. En Río Negro no hay primarias. Lo que sí hubo una elección en el municipio de Roca. La intendenta que ganó Soria. Claro. María Emilia Soria, la exdiputada nacional, que logró la reelección como intendenta. En el caso de la cantidad de veces que vas a votar, vamos a poner el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires. Vos vas a tener que ir a votar por las PASO, después vas a tener que votar por las generales, y si hay balotaje, tenés 3 elecciones, solamente la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora, pero porque unificó, porque antes íbamos... Si desdoblás, tenés 3 por cada uno de los cargos. Claro. Con lo cual, hemos ido. Sí. Como 5 fuimos. Estamos en el mes 4, con lo cual si tenés 6 elecciones por delante, son 6 meses, terminás... 6 domingos que tenemos que trabajar. De campaña, son 6, el tema es que son 6 meses de campaña. Sí, claro. Son 6 meses de campaña. Sí, pero son 6 meses de campaña y son 6 meses de elecciones, básicamente, con lo cual estás terminando de votar en noviembre, diciembre... Y en noviembre vos terminás, el balotaje termina en noviembre, claro. Y 10 días después se asume el nuevo presidente o continuará si va a ser Alberto candidato, cosa que no definió todavía, pero si es, será y continuará. Pero si no... pero imaginémonos los legisladores, los diputados que están terminando su mandato y que no reeligen, o que van para un cargo de la provincia, como es el caso de Landricini. Bueno, hacemos última prueba. Río Negro, vamos a Río Negro. A ver, diputada Susana Landricini, a ver si ahí nos escucha. Sí, perfectamente. Bien, ahora sí, se arregló la conectividad con la provincia de Río Negro. Susana, queríamos preguntarle, porque más allá de la agenda que tiene el Congreso con el juicio político, con el proyecto de ley de agroindustria, hay un proyecto que tiene que ver con las economías regionales, con la fruticultura que usted está impulsando. Sí, estoy presentándolo. He trabajado y me he reunido con algunos representantes del sector. Hay medidas coyunturales que tienen que ver con lo que el ministro Massa ha estado anunciando de un dólar diferencial para las exportaciones de cada sector, de manera de permitir que se equilibren los precios relativos entre los costos que pagan productores y empacadores por los insumos importados y lo que reciben como dólar oficial, porque los insumos en algunos casos se consiguen con el dólar oficial y en otros casos con los dólares financieros, con el dólar blue, porque circula la urgencia de los fitosanitarios o de los fertilizantes y deben acceder a comprarlos y a conseguirlos como y donde sea. Y usted sabe que acceder a las divisas últimamente se ha transformado en una cuestión muy difícil a través de las IRAs, a través de la espera, a través de las autorizaciones, y entonces se compra a distribuidores intermediarios porque cada productor no puede ir a importar en forma directa por la cantidad que utiliza en sus explotaciones, y entonces recibe por su producción una cotización al dólar oficial con muchos meses de demora desde que entrega su fruta y paga los remedios, los fertilizantes a valores en dólar paralelo. Ahí se produce una desfinanciación brusca que afecta la cuenta, la ecuación económica de productores, de empacadores y de todo el sector en general. Eso es un problema que se repite cada vez que hay una relación de cierto atraso cambiario de los dólares oficiales con las compras que deben hacerse en algunos casos con dólares no oficiales. No debería ser así, pero en la realidad lo es. En términos más estructurales, yo me he dedicado a trabajar el tema de la necesidad de financiar
inversiones en recambio de variedades, en lo que es la instalación del riego por aspersión, que es muy caro, para proteger de las heladas a las plantaciones, tanto heladas tempranas como tardías, y las mallas antigranizo, que también protegen las frutas que se están desarrollando y que generalmente ocurren entre los meses de comienzo de verano, fin de la primavera, y en algunas zonas son granizos no solo más frecuentes, sino mucho más intensos que en otras. Esto ha afectado tanto heladas como granizos a Cuyo, a Neuquén y a Río Negro, en particular en sus frutas de pepita, en su vid, en sus frutas de carozo. Y es algo que el cambio climático nos trae como una amenaza permanente, igual que las asoleadas de la fruta, por el exceso de temperatura que acelera la maduración y altera el ciclo biológico de las plantas. Entonces se requieren inversiones para recambio de variedades, recambios varietales, variedades de mejor cotización en los mercados, para tratamientos sanitarios, para lo que es riego por aspersión y mallas antigranizo, para la compra de equipos, tractores, curadoras, plataformas de cosecha, camionetas, bueno, sobre todo para tratamientos sanitarios también, que son tratamientos sistémicos, en el sentido de que si alguien cura y el vecino no, ese vecino infecta al otro vecino. De manera que las operatorias de sanidad de frutas deben ser universales, integrales, deben hacerse en todas las explotaciones, porque si no, las plagas afectan a unos y a otros. Y la fruta es rechazada desde los mercados que deben recibir nuestra producción. Así que lo que yo estoy proponiendo es la creación de un fondo permanente, así como el de la ley ovina, y actualizable de acuerdo al valor que emana del costo de producción calculado por el INTA con la Secretaría de Fruticultura de ambas provincias y con el apoyo de investigadores de la Universidad Nacional del Comahue, que hacen recorridas, que buscan los precios, los costos salariales, miden el valor de los impuestos para distintas categorías de tipo de plantaciones, sean por espaldera o monte abierto, o sean para manzanos, perales, para uva, para frutos secos, diputada, o para frutas de carozo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Daniela Lomosetic la saluda. Mientras que estábamos arreglando los problemas del audio, estábamos charlando de que, bueno, cuando se trabaja así con economías regionales, muchas veces las propuestas vienen de los propios productores, ¿no? ¿Cómo se diseña un proyecto así, digamos? ¿Va escuchando lo que van diciendo los distintos sectores? ¿Tienen reuniones? ¿Cómo se gesta un proyecto así? Mire, algunas de las cosas que yo detallé son históricas, sí. Se van consolidando los conocimientos a través de investigaciones. Yo misma soy investigadora en los temas de la fruticultura, he trabajado en estos temas desde nuestra Universidad Nacional en la región, con ingenieros agrónomos, con economistas, con personal del INTA, con consultas a la Secretaría de Fruticultura y a los productores y empacadores y exportadores y trabajadores consorcistas de riego que tienen la gestión del manejo del agua para riego. Bueno, uno va buscando la información secundaria y primaria que es necesaria como y tratar de dejarlo a todos contentos, ¿no? Incluir, tratar de que todos queden contentos. Y también les he contentos. Conversado con funcionarios nacionales. ¿Y qué eco tiene en el gobierno nacional esto? Porque muchas veces siempre hablamos nosotros del campo, de los productores de la pampa, de la soja. Digo, ¿qué pasa cuando se llevan estas propuestas? Mire, las propuestas son compartidas. Lo que es más estratégico que todo
es definir el origen de los fondos y la existencia de un nivel de fondos que pueda anualmente en el presupuesto nacional garantizar que se puede ir dando continuidad a las inversiones, tanto en activos fijos como de trabajo. Y lo otro importante es que se crea, según el proyecto y en forma similar al de ley ovina, que tiene muchos años de vigencia, una unidad ejecutora con las partes, representantes de la Secretaría de Agricultura, de las provincias involucradas y también de las organizaciones de productores, para presentar proyectos de inversión por parte de los agentes del sector y que la unidad ejecutora los evalúe a través del aporte de técnicos, vea la razonabilidad de lo solicitado, de los fondos y el destino, y la asignación. Según los casos, cuando hay productores muy pequeños, las reglamentaciones también reconocen las posibilidades de los aportes, los ANR, los aportes no reintegrables, cuando hay desfasajes en los precios relativos, o también ha ocurrido con las resoluciones de emergencia agropecuaria en caso de desastres climáticos o emergencias climáticas. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy David Cayón, ¿cómo está? Buenas tardes. Respecto de esto y de la relación que tienen con los productores que son más chicos, digo, está todo el mundo a la expectativa, lo decíamos recién, de los anuncios del ministro de Economía respecto de la posibilidad de un tipo de cambio diferencial para el sector del campo y de las economías regionales. En el caso de su provincia, cuando habla con los productores de su provincia, ¿están a la espera de este tipo de cambio diferencial? No solo están a la espera, sino que lo vienen reclamando hace bastante. Y el tema de la... Porque el desfasaje en todas las labores culturales se ha producido desde los meses de la primavera en adelante con más fuerza que el comienzo del 22. Claro. O sea, día a día que pasa, que hay estas escapadas del tipo de cambio para la compra de insumos y el aumento de la inflación, aparece un desfasaje con la divisa, la cotización de la divisa que reciben al exportar las frutas a los mercados del mundo. Y ahora, digo, por los plazos que se manejan y que tiene que ver con la producción, digo, se supone que para las economías regionales van a ser 90 días de liquidación. ¿Sirve eso para el productor de Río Negro? Mire, buena parte de los productores comprometieron la entrega de la cosecha, según sea carozo o frutos de pepita, la comprometieron antes de fin de año. Ahora están entregando, están recibiendo adelantos, pero la fruta la han entregado, discutiendo una cotización que ahora tendrá, si con este dólar actualizado, tendrá que tener también una actualización como si fuera una paritaria, porque la fruta es entregada por una cuestión de cumplir con los compromisos de abastecimiento a los mercados. Pero no es que lo entregado se pague en ese momento. Solo cuentan con un adelanto para cubrir algunas de las tareas culturales vinculadas a las cosechas, al pago del trabajo de cosecha. Hay que seguir las ventas a ultramar, que son las ventas a Europa, Estados Unidos, México, Rusia, Medio Oriente, tienen que ver con hasta el 30 de junio. O sea que tendríamos abril, mayo, junio, 90 días. Pero las ventas a Brasil continúan por el resto del segundo semestre. Las ventas a Latinoamérica, que es el hemisferio sur. Porque en estos meses esos países, como Brasil, se abastecen de su propia fruta. Entonces, las ventas importantes a Brasil, que es un gran comprador de las frutas de nuestros valles, se producen después del 30 de junio. Habrá que seguir negociando y esta cotización de la divisa
para estos productores debería ser permanente, porque la producción de frutas tiene muchísimo más utilización de horas de trabajo intensivas en las chacras y en los galpones de acondicionamiento y en los frigoríficos donde se hace la clasificación y después el transporte, el embalaje, todo eso, que un cultivo extensivo de la pampa húmeda como puede ser la soja, el trigo o el maíz. Ahora, ¿se entiende? Por lo tanto, tiene un costo muy superior en términos salariales y de contribuciones sociales, patronales, que cualquier cultivo de la pampa húmeda. La base de la economía de la provincia tiene que ver con estas economías regionales, Susana, más allá de que hay otros productos que pueda estar trabajando Río Negro. Sí, en Río Negro la fruticultura ha sido una actividad de base para la generación de divisas, la generación de impuestos internos, el pago de salarios, la venta de insumos, de equipos, bueno, todo lo que ha significado el riego, el drenaje, los caminos rurales y también la formación de personal para las tareas culturales. Se suman a ellas actividades como la ganadería bovina y ovina, según las zonas, más al norte los vacunos, más al sur los ovinos, para lana y en algunos casos para carne, y los bovinos obviamente para carnes, agregándose la producción de forraje para suplementar el alimento de los animales, sobre todo vacunos, porque ustedes entenderán que la Patagonia es una zona árida y solo tiene cultivos posibles con sistemas de riego, y hay poca producción de forraje bajo riego. También hay producción de forraje en zonas cordilleranas y hay que suplementar las pasturas por donde circulan los animales, porque hay épocas del año que hay déficit para la alimentación, tanto de majadas ovinas como de rodeos vacunos. Y la sequía no está solo en la pampa húmeda. La Patagonia Norte, en sus mesetas, viene sufriendo desde hace muchos años sequías que provocan incendios en la precordillera y en la cordillera incluso, y en zonas de monte que son típicas de producción ganadera de secano, de vacuno sobre todo. Así que el seguimiento de variables e indicadores económicos para hacer viables estas producciones nos indica que es necesario acomodar los valores de la divisa cuando se exporta a fin de poder cubrir los costos y poder tener una rentabilidad que permita la continuidad de las actividades, de la contratación de personal, de los pagos de las deudas asumidas para el trabajo cultural, de la poda, del raleo, de la fertilización y las curas sanitarias, como también la más cara, la más grande, que es el pago de los cosechadores. Susana, ¿cómo ahora se vienen las elecciones en Río Negro? ¿Usted es candidata provincial? Yo soy candidata a legisladora provincial por el circuito del Alto Valle Oeste, que comprende desde Fernández Oroz hasta Catriel. Sobre todo las ciudades más grandes son Cipolletti, donde me toca residir, y Cinco Saltos. Allí hay elección provincial de gobernador y vice, de diputados provinciales, tanto por representación poblacional como por circuito. Yo represento el circuito en el que resido, Alto Valle Oeste, donde tenemos un importante asentamiento de producción frutícola y también
una importante participación en la cuenca hidrocarburífera neuquina, claro, que hoy vive todo este nuevo ciclo de reservorios no convencionales que tiene que ver con Vaca Muerta, con las 46 concesiones que se han generado en la cuenca, muchas de las cuales, la mayoría están en la provincia de Neuquén, y algunas, 2, 3, en la provincia de Río Negro, tanto para el shale gas como para el shale oil, que son los producidos no convencionales que se obtienen de la formación Vaca Muerta. O sea que sería el último tramo de diputada nacional, sería el último tramo, si todo va bien, digamos. Yo estoy estos meses en mi último tramo del cargo como diputada nacional, y mis compañeros del Partido Justicialista que han programado un acuerdo conjunto Somos Río Negro con el Frente Renovador y con Nuevo Encuentro. Participamos de una elección que lleva como candidato a gobernador al actual senador Alberto Beretinec y como vicegobernador al profesor Pedro Pesati, actual intendente de la ciudad capital Viedma. Claro. Susana, en cuanto o en referencia al proyecto que está presentando, este programa de fruticultura, ¿ahí tienen respaldo de todos los bloques de diputados que responden o que pertenecen a la provincia de Río Negro? Estoy segura que en cuanto lo ingrese en el día de hoy o de mañana por la mañana, será acompañado por todos los legisladores, por todos los diputados nacionales, por Río Negro y Neuquén y seguramente también por Mendoza, que sufren las mismas circunstancias con sus especificidades que acabo de describir. Claro. La que tiene más superficie con frutales de pepita y carozo es Río Negro, a lo largo de los valles del Río Negro y parcialmente del Río Neuquén. Neuquén tiene menos superficie, mucha menos, y Mendoza tiene un predominio de la producción de vid, que para nosotros es menor. Tienen producción de carozo, que también se industrializa, además de la venta en fresco, y tienen parcialmente producción de frutos de pepita, que son básicamente las peras, las manzanas y los membrillos. Claro. Diputada, respecto de lo que tiene que ver con la economía de la provincia, usted recién hablaba de lo que es la producción hidrocarburífera y de Vaca Muerta, y de que son las concesiones de Vaca Muerta. Usted también tiene un proyecto para el financiamiento, ¿no?, de pymes que sean proveedoras de los desarrollos de Vaca Muerta. Sí, yo he presentado en el 2020 un proyecto que crea un fondo permanente de financiamiento del desarrollo tecnológico de las pequeñas y medianas empresas proveedoras de las operadoras que están en las cuencas hidrocarburíferas, que son aproximadamente 15 operadoras en Vaca Muerta, más otras en la cuenca San Jorge, en la cuenca noroeste, en la cuenca austral, y que necesitan financiamiento justamente para incorporar la industria 4.0, para hacer desarrollos de conocimiento que tienen que ver con instalaciones, con perforaciones, con cementación de pozos, con lo que es tratamiento para la obtención del agua, que se utiliza en grandes cantidades con geles químicos en las fracturas hidráulicas, para actualizar situaciones de los equipos que se utilizan en todos estos procesos. Usted plantea la creación de... Bueno, cantidad de equipos. Plantea la creación de un fondo fiduciario. Ese fondo fiduciario y ese financiamiento se haría a través de algún aporte de alguna de todas estas grandes operadoras, a través de algún impuesto específico. Yo lo he propuesto
que se financie con un porcentaje de hasta el 2% de las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos. Okay. Vale decir que la misma actividad sea quien financie. El Estado Nacional obtiene de las retenciones, obtiene un fondo, vaya a la misma actividad para garantizar que en estos próximos 30 años que los combustibles fósiles aún van a estar en los mercados, puedan nuestras reservas del país, convencionales y no convencionales, puedan ser extraídas, industrializadas, transportadas y comercializadas en el mercado interno y en el mercado internacional. Para esto se tienen que multiplicar las pequeñas y medianas empresas proveedoras y las inversiones en capital fijo y de trabajo de estas empresas son enormes para poder cumplir con las certificaciones de calidad y de inocuidad y de seguridad que exigen las compañías operadoras. Esto requiere una productividad que crezca en términos sistémicos. No alcanza con que algunas empresas tengan los fondos para invertir. Esto tiene que estar en todas las actividades que ponen en marcha las operadoras y debe ser de cumplimiento eficiente, ajustado a la seguridad que tienen que tener estas actividades para el trabajo y para la producción y para la protección ambiental. Susana, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes y quedamos en contacto. Estoy preparando nuevos proyectos para estos días, además de las recorridas que me involucran en las localidades cercanas de nuestro circuito electoral. Y además, por supuesto, hasta el viernes pasado estuve en Buenos Aires porque hasta el jueves terminamos la sesión del miércoles, tenemos gestiones, trabajos que preparan proyectos en comisiones, dictámenes y visitas a distintas oficinas nacionales, participación en algunos eventos que organizan otros diputados y diputadas. Así que, bueno, con mucha intensidad de trabajo. Una intensa ya ahora, actividad. En 10 minutos, tengo una reunión en una universidad precisamente para diagnosticar las necesidades de sus carreras y de sus equipamientos, instalaciones y edificios. Les agradezco mucho la comunicación. Gracias, Susana. Ahí estaba Susana Landricini, diputada nacional del Frente de Todos, candidata a diputada provincial, por la región del Alto Valle, ahí en la provincia de Río Negro. Acompaña a la lista, en este acuerdo político que hay en la provincia de Río Negro, la lista de el actual senador. Claro, y el Frente de Todos en Río Negro no existe como tal. Ahí ella pertenece al Partido Justicialista. El Partido Justicialista, el Frente Renovador. Claro, exactamente. Nuevo Encuentro y Juntos Somos Río Negro. Ahí está la conformación del espacio político en la provincia de Río Negro, que adelanta las elecciones y va a tener elecciones ya en las próximas semanas. Y ahí estaba Landricini atendiendo Diputados TV, atendiendo a la universidad, el proyecto de los diputados como diputada nacional y las recorridas como candidata a diputada provincial. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando con diputados, con diputadas, seguir analizando la agenda que se viene y también la agenda que pasó, que fue dentro de lo que pasó, no solo las actividades que tienen que ver con los proyectos aprobados por parte de la Cámara de Diputados, sino también la presencia que dejó el jefe de gabinete, Agustín Rossi, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es
federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos. Es un proyecto que suscribimos 18 de los 19 diputados nacionales en la provincia de Santa Fe con la idea de poder preparar a la justicia federal para el sistema acusatorio adversarial que impone nuestro nuevo Código Procesal Penal. No solamente prevé jueces de garantía, fiscales, defensores que van a tener un rol preponderante en la nueva dinámica del sistema, sino inclusive también corrige algunos desfasajes históricos. 47 años del golpe cívico-militar, queríamos recuperar un poco uno de los testimonios que da una de las sobrevivientes de la dictadura, que es una de las que presenta uno de los pedidos de juicio político en su caso particular contra el presidente de la Corte, Horacio Rosati. TTV, tercera edición, de lunes a viernes. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/activa vacunas. Activa vacunas. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hay una carta, una convención americana de los derechos humanos, y la penalización del aborto, la penalización absoluta del aborto, es contraria a los derechos que reconoce la convención. Entonces nosotras aspiramos a que la Corte le diga al Estado de El Salvador: usted no puede seguir aplicando una legislación y unas políticas que son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Las personas con discapacidad estamos o invisibilizadas, a veces infantilizadas y otras veces consideradas como incapaces. Entonces, lo que no se termina de considerar, por eso es tan importante el decir somos personas con discapacidad, porque el ser persona indica que somos sujeto de derechos. Punto Género, lunes, 23 horas.
Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una semana en la cual es una especie de intermedio, ¿no?, entre lo que va a venir y lo que pasó. Lo que va a venir que ya está en agenda el próximo día martes de la semana que viene, una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de esta Cámara de Diputados de la Nación. Y lo que pasó es la sesión, ahí estamos viendo imágenes a la izquierda de la pantalla, imágenes de lo que fue la última sesión aquí en la Cámara de Diputados. La veíamos a la presidenta de la Cámara, a Cecilia Moró. Se aprobaron varios proyectos, pero uno de los temas centrales fue el proyecto de ley de fortalecimiento de la justicia penal federal para la provincia de Santa Fe. Un proyecto acordado entre todos los diputados, diputadas de la provincia de Santa Fe, perteneciente a todos los bloques políticos. Esto lo que hizo, este acuerdo político, lo que hizo fue avanzar en definitiva, con el tratamiento del proyecto en comisión y que rápidamente el proyecto llegue al recinto de la Cámara Baja, y tuvo la particularidad de esa sesión que no hubo que estar pensando ni oficialistas ni opositores a ver quién juntaba a los 130 diputados. Bajaron todos los diputados, los 257 o quienes estuvieron presentes, pero lo cierto es que estaba garantizada el tratamiento de este proyecto de ley y por supuesto tuvo la aprobación. En DTV Entrevistas, Horacio Embón dialogó con Romina del Pla, la diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores por la provincia de Buenos Aires, y habló específicamente sobre este proyecto de justicia para la provincia de Santa Fe y decía lo siguiente. Yo creo que el problema de la justicia es que hay que cambiarla de raíz. Acá si no hacemos jueces, si no vamos a jueces y fiscales electos con el voto popular, con cargos revocables automáticamente ante el menor viso de que no se están cumpliendo las normas. O sea, a una reforma realmente de fondo del Poder Judicial no va a haber solución, porque si la designación del Poder Judicial va a seguir dependiendo del lobby que hace el Poder Ejecutivo y que hacen las principales fuerzas políticas, que a la vez representan las principales fuerzas económicas, a ver quién más domina la justicia para garantizarse impunidad y negocios, bueno, vas a tener la misma justicia, no importa. Y que es lo mismo de Santa Fe. Vos sabés que Háblame de Santa Fe. Nosotros nos abstuvimos en la votación del reforzamiento de la justicia federal de Santa Fe. Ah, mira. Fuimos los únicos 4 diputados que nos abstuvimos. A mí me llamaron varios medios para preguntarme por qué esta abstención. Y nosotros lo que explicamos... ¿Ustedes se abstuvieron? Nos abstuvimos. No votamos en contra, sino que nos abstuvimos. Ay, me interesa mucho. ¿Por qué se abstuvieron? Nos abstuvimos porque hicimos un llamado de atención. Acá no le pueden decir a la población de Rosario y de Santa Fe que porque han dado media sanción a este proyecto están realmente atendiendo el problema del narcotráfico en Rosario. Eso es un, digamos, es un tratar de salir del paso, decir, bueno, miren, frente a este desastre y esta evidencia de que el narcotráfico ha copado todo, hay un narcoestado en Rosario, bueno,
decimos que ahora estamos preocupadísimos por el nombramiento de jueces, por los cuales no estuvieron preocupados durante un montón de tiempo, y de hecho hay todavía vacancias en juzgados ya creados, que esta media sanción no va a resolver tampoco. Si los jueces y los fiscales, que además van a tardar como 3 años en estar en funciones, con suerte y viento a favor, siempre que el Senado apruebe esta ley y demás, o sea que falta un rato largo, lejos de una medida urgente, es una medida bastante lenta. Aún cuando puestos en funciones, tampoco les nombraron el personal, no está incluido el personal, van a tener la misma orientación o los mismos condicionamientos que tienen los que ya están, no van a resolver el problema del narco, porque el problema del narco en Rosario es, al igual que el narco en el resto del país, es que para progresar tienen que tener la connivencia política, judicial y policial. A Perotti le costó 4 ministros de seguridad. Y si vos no desarmás esa estructura, ese andamiaje, vos podés tener más jueces, más fiscales, menos jueces, menos fiscales, y tampoco van a poder avanzar, porque donde intenten avanzar, digamos, con una mirada favorable, digamos, cuando intenten avanzar se van a encontrar con todos los otros escollos que le van a poner todas esas complicidades. Entonces, si vos no desarmás el andamiaje, ¿el problema cuál es? Que ¿se animan a tirar del piolín? Creo. No se animan, porque están todos metidos. Porque tuvieron que bajar 10 jefes de policía de la policía de Santa Fe, 4 ministros, y van, y viene las fuerzas federales, que dicen que son la salvación, y que a quién traen para comandar a las fuerzas federales a un gendarme que está acusado de ser parte de la connivencia con el narco en el norte de Salta. Entonces está claro que así no se va a resolver. Entonces nos dijimos, miren, no vamos a ser parte de hacerle creer a la población de Santa Fe que están trabajando algo. Por eso lo resolvieron. Nosotros consideramos que hay que tomar medidas de fondo en Rosario. Bueno, ahí estaba una de las opiniones, una de las voces que tuvo la Cámara de Diputados de la Nación en este debate respecto a fortalecer y agilizar la justicia federal, penal, en la provincia de Santa Fe. Dani, ¿qué podemos decir respecto a lo que aprobó diputados? Ahora el trámite está en el Senado Nacional. Exactamente, ahí tenemos este proyecto, el fortalecimiento de la justicia penal federal en Santa Fe. El autor es Roberto Mirabella, un hombre de Omar Perotti, pero logró la firma de todos los diputados nacionales de la provincia, lo cual no es poco. 19 diputados nacionales firmaron en su momento, a mediados del año pasado, ya del 2022, este proyecto para, bueno, como decía recién Romiel, para reforzar un poco lo que es la estructura, tratar de encontrar una estructura que dé respuestas más rápido, que pueda bajar esas pilas de expedientes que hay pendientes, y es ahí como se unen todos los partidos de Santa Fe, más el respaldo del gobernador Perotti, que estuvo el otro día, el martes pasado, estuvo en el recinto acompañando la iniciativa. Y bueno, y ahí se logró la media sanción el martes pasado para el proyecto que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe con el objetivo de agilizar las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal. Eso es la clave. El narcotráfico es un delito de competencia federal, por lo tanto, responde a ese tipo de tribunales. Sí, es verdad lo que dijo la diputada Romina del Pla, que para implementarse, y esto también se dijo en el propio recinto de la Cámara de Diputados, para implementarse falta, digamos, un tiempo, porque ahí falta la aprobación del Senado. Falta que se reglamente la ley, que el Consejo de la Magistratura actúe, que vuelva a discutir el tema del Senado en la Comisión de Acuerdos. Es que justamente el Senado está en una situación, está como unos pasos más adelante con la designación de jueces para cargos vacantes y tampoco está sucediendo. Y eso está viniendo atrasado también desde el año pasado. Entonces, con esa perspectiva, decir, bueno, si todavía no se están aprobando los pliegos con que salieron de esas ternas que eligió el Consejo de la Magistratura, ¿cuándo va a pasar esto? El Senado tiene pliegos de 3 jueces para Rosario, y la semana pasada, en la sesión que se cayó, se intentó tratar el tema sobre tablas y no se pudo hacer. Eso sería, en principio, puede ser el jueves 13. Sí. Pero también, una vez que esos jueces, una vez que son designados, tienen que ponerse en funciones. Pero aparte es más largo porque no son solamente jueces, son jueces y fiscales. Claro. Y los jueces y los fiscales los tiene que definir el Ministerio Público, con lo cual el Ministerio Público tiene que hacer las ternas, esas ternas tienen que ir a Presidencia, de Presidencia tienen que ir al Consejo de la Magistratura, al Senado.
Bueno, ahí los números fueron 214 votos positivos, 0 negativos y 4 abstenciones que fueron de la izquierda y será girado al Senado. Estuvo ese comentario durante la sesión de que se sabe que no es algo inmediato. Claro. Que es algo que también es lo que se puede hacer desde el Congreso. Sí, en ese sentido. El puntapié inicial había que darlo, me parece. En algún momento había que empezar esta discusión, cerrarla en una de las cámaras y que siga la otra. Lo que Romina del Pla recién destacaba, reclamaba, son medidas de corte ejecutivo también. Que el Congreso no tiene a la mano eso. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué estamos viendo? Está lo del sistema acusatorio. Eso también está en manos del Congreso, de ponerlo en marcha, de avanzar con la comisión. Por eso, por un lado, ese discurso estuvo presente durante el día de la sesión, pero también, bueno, estamos haciendo algo, ¿no? Algo. No queremos decir que sea la absoluta panacea, pero bueno, por lo menos poner en marcha ese engranaje de ir pasando las distintas instancias. El proyecto propone la creación de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial. Por eso, ahora les voy a contar un poco en las ciudades cómo está repartido, porque nosotros hablamos de Rosario, pero la provincia de Santa Fe en su conjunto está necesitando reforzar. La siguiente placa. Bueno, desde la democracia, desde la vuelta a la democracia, no se creó ningún juzgado en la provincia, con lo cual, digo, entienden que parte de la solución también tiene que ver con sacarle el peso que tienen los juzgados actuales de la cantidad de causas que tienen, como para poder repartir en el resto de los juzgados y que cada juzgado también, como vas a contar ahora, pueda atender diferentes zonas. Exacto. Hubo cierto recelo también de los más duros del Frente de Todos, que en el comienzo del debate, antes de la sesión, decían, pero eso también lo habíamos propuesto en la reforma judicial que ustedes no votaron. Claro. Era lo mismo para todo el país. Ahora les parece bien para Santa Fe y no les parece bien para todo el país. Bueno, eso fue uno de los primeros proyectos presentados en el Congreso con la gestión de Alberto Fernández, y eso quedó en algún momento, bueno, se consideró, se pudo pensar en que iba a haber debate, eso quedó definitivamente totalmente hundido. Descartado. Clery lo trajo en la comisión también, el diputado Clery de Santa Fe. Por eso, mirándolo en Santa Fe, a escala provincial, se pudo dar ese paso. El proyecto establece la creación de 27 cargos de fiscal federal penal, 9 cargos de defensor público oficial federal, 6 cargos de juez penal federal con funciones de garantía, 3 cargos de juez penal federal con funciones de revisión y la creación de un cargo de juez penal federal con funciones de ejecución, con asiento en la ciudad de Rosario y de Santa Fe. Los cargos se reparten entre las jurisdicciones Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto y la ciudad de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, ahí esos 50 cargos están repartidos con fuerte foco en Rosario, pero también se refuerzan otras de las ciudades santafesinas. Es raro porque lo que tiene hasta ahora es que el distrito que tiene a cargo la Justicia Federal de Rosario llega hasta San Nicolás. Claro. Entonces no es que solamente de la provincia de Santa Fe, alcanza a ese pedacito de la provincia de Buenos Aires. Por eso también la creación de un juzgado federal en San Nicolás, como para desagotar de vuelta a Rosario. Exacto. Otro artículo del proyecto establece que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional, en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto de la presente ley. Inicialmente este proyecto había habido, si se acuerdan, un plenario de comisiones que había sido de justicia y de legislación penal, donde se había hablado de el contenido, de los alcances, de qué era lo necesario, pero una vez que ese debate se zanjó, bueno, falta de presupuesto. ¿Cómo lo vamos a pagar? Por eso la última parte previo al recinto fue pasar por presupuesto y hacienda. Para la aprobación, para el tratamiento de este proyecto, se tuvo en cuenta un informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso que realiza estudios detallados sobre, bueno, cuánto va a costar esto, ¿no? El número que circuló, digamos, del primer informe o de la letra grande del informe eran 1.100 millones de pesos por año. Ahora, después en la letra chica se hablaba de que eso era
los 50 cargos. Claro. Eso valían los 50 cargos. Ahora, los 50 cargos tienen que tener una oficina, los 50 cargos tienen que tener una estructura, o sea... El Eso, edificio, falta claro, el edificio no que hay hay que hacer, claro. Exacto. Entonces, ahí, este número, en el proyecto hablaba de unos 3.000 millones más, y en el recinto se llegó a hablar de hasta 7.000 millones en total. Digamos, teniendo en cuenta que no existe, que hay que empezar de cero en todos estos cargos. En algunos, se habló que en algunos momentos, en algunas circunstancias, se podría compartir edificios como para arrancar, no hace falta hacer todo de cero, pero en el largo plazo sí se debe pensar en eso. A ver si hay alguno más. Se crearán los cargos inherentes necesarios y garantizarán de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley. Bueno, ahí también, qué pasa con lo que ya está, a quién le toca lo que existe. Exacto. Bueno, a ver cómo se van a repartir los cargos. Llegado el momento que esto se ponga en funcionamiento. Sí. Pero bueno, fue un buen paso en el tema del consenso, en el recinto que venía bastante esquivo, ¿no? Sí, claro. Y eso sirvió para aprobar algunos otros temas. Pero me parece que la próxima sesión no va a ser tan sencillo otra vez encontrar, no sé qué tema hoy por hoy está tan claro, porque esto se vino trabajando y se logró en ese punto ir al recinto. No sé cuál será el próximo tema. Ahí está lo de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Estimo que el impacto fiscal de la propuesta legislativa es de 1.106 millones anuales aproximadamente, pero si se tiene en cuenta la estructura total de cargos, llegará a unos 7.000 millones anuales. Bueno, gracias Dani por este tema, traer lo que en definitiva fue la discusión que se dio aquí en la Cámara de Diputados. El debate ahora está en el Senado Nacional. Nos vamos rápidamente a nuestro móvil que está en el Palacio, en el Salón Delia Parodi. Sofi Raimundes, buenas tardes. Buenas tardes para vos. Saludo también a Dani y a David allí en el piso. Estamos en la puerta del Salón de Conferencias de Delia Parodi porque en minutos nada más está previsto que comience a las 17:30 horas esta exposición por parte de la Fundación Julio Estracera, que fue convocada junto a la iniciativa del diputado Sebastián Salvador, y que ya lo tenemos aquí a nuestro costado para que nos brinde algunas palabras sobre cómo fue la organización y por qué se decidió entonces realizar esta exposición, este debate a 47 años del último golpe cívico-militar. Gracias, diputado, por su tiempo. Gracias a ustedes, buenas tardes. Sí, la idea es justamente concientizar, tener siempre presente lo que decimos nosotros, memoria, justicia y verdad. Y bueno, en ese marco, junto con la Fundación Estracera, con la cual somos muy cercanos, venimos trabajando y en este caso, bueno, se nos ocurrió qué mejor que la Casa de la Democracia, que es el Congreso de la Nación, para visibilizar lo que pasó hace 47 años y estamos en vísperas de los 40 años del retorno a la democracia, así que nos pareció un momento acertado y oportuno para hacerlo. Sebastián, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Fernando, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Sebastián, ¿cómo retumba esa frase del entonces fiscal Julio Estracera cuando esté dirigiéndose a los jueces, señaló: señores jueces, nunca más? ¿Cómo retumba en cada evento que se hace y que se recuerda para estas fechas, cuando se habla de lo que pasó hace 47 años o mismo cuando se habla de que estamos cumpliendo 40 años de democracia? Totalmente. Impresionante esa frase, pero impresionante fue todo lo que ocurrió en esa época, realmente, con los militares todavía en el poder. El fiscal Estracera con una valentía increíble, que hizo su trabajo impecablemente. Pero además del fiscal Estracera, a quien revalorizamos y justamente la Fundación lleva su nombre, estuvieron los miembros de la CONADEP, que han realizado también con valentía y con profesionalismo un trabajo impecable que terminó en el nunca más. Los jueces, que con la Constitución en la mano y con el debido proceso han hecho lo que tenían que hacer, sin que nadie, ni el Poder Ejecutivo, ni nadie les diga lo que tenían que hacer. El presidente Alfonsín, que tomó esa determinación importantísima de juzgar a las juntas, que ya lo decía en plena campaña, y realmente cuesta a esta altura del partido
todavía las promesas que se hacen en campañas cumplirlas. Y Alfonsín no solamente que la cumplió, sino que la cumplió con creces y algo que era impensado que se podía hacer. Y realmente también yo valorizo que por ahí a veces se pierde un poco al Partido Radical, que fue quien acompañó a Raúl Alfonsín, quien acompañó la propuesta de juzgar, de enjuiciar a los militares, de investigar todo lo que había pasado, mientras otros partidos proponían la autoamnistía. Esto hay que decirlo, y la verdad que no lo digo como una provocación y como un capricho, porque realmente en todos estos años se ha construido un relato que no fue de la manera que lo quieren contar. Entonces a mí me parece importante, además de destacar las figuras formales que estuvieron, como los miembros de la CONADEP, como los jueces, como el fiscal Estracera, como el presidente Alfonsín, también el rol de un partido político que fue determinante para todo lo que fue la gesta del 83 y del 85, ¿no? Sebastián, y destacar también que dentro del trabajo de la CONADEP, o quienes integraron la CONADEP, está Daniel Salvador, su padre, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, un orgullo. Realmente yo, bueno, desde chiquito que estoy con estos temas, yo soy vicepresidente actualmente de la Comisión de Derechos Humanos, bueno, todo esto me lo ha inculcado mi viejo y realmente estamos muy orgullosos. Donde va siempre es reconocido por su labor junto con los otros miembros de la CONADEP, así que para nosotros la verdad que es un orgullo y creo que le sirve a toda la sociedad que escuchen a los miembros de la CONADEP, que escuchen a los jueces cuál fue la realidad, qué fue lo que pasó para que en la Argentina no se vuelva a repetir esta historia, ¿no? Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Daniela Mosetic. ¿Cómo podemos traer ese mensaje de democracia que lo vemos de manera histórica? ¿Cómo lo traemos a la actualidad y a la situación que está viviendo la Argentina? ¿Cómo lo actualizamos? Bueno, Alfonsín dejó un legado que es la democracia. La democracia requiere todo lo que conlleva la democracia, eran los desafíos que él dejó hacia adelante. Y bueno, no es la democracia, sino los políticos que ejecutaron y que estuvieron en esta democracia estos últimos 40 años son los que están en deuda con el país. Hoy podemos ver cómo subió la pobreza, los datos del INDEC el otro día, tremendos. De 0 a 14 años los chicos, el 54% de los chicos son pobres, el 40% de los argentinos somos pobres, en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires el 45%. Realmente esas son las deudas que todavía tiene no la democracia, sino los políticos que hasta ahora condujeron esta democracia con los argentinos. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Respecto de esto, digo, obviamente el juicio a las juntas queda establecido como un hito de la democracia en la Argentina y de la democracia después en el mundo, pues es algo que no se hizo nunca en ningún otro lugar del mundo. Hoy los tiempos han cambiado, los militares ya no tienen poder, las discusiones judiciales, y esta semana estuvieron discutiendo el tema de la justicia en Santa Fe, recién lo estábamos explicando acá, lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados. Digo, en estos 40 años de democracia, usted decía, bueno, obviamente tenemos la democracia, pero bueno, nos falta la pobreza, falta esto. Desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de lo que tiene que ver la calidad, la cantidad de juzgados, ¿qué fue lo que aprobaron el otro día? Digo, ¿cuál es su observación al respecto? Bueno, creo que hay una deuda grande de la justicia, si bien entiendo que hay sectores de la justicia que todavía funcionan, el desafío es seguir fortaleciéndola, por eso justamente es lo que votamos el otro día en el recinto, que me pareció muy importante, pero con eso no basta. Parece que hay que hacer una reforma integral de la justicia, que lo que no quiere decir que es hacerle juicios a la Corte Suprema, ni poner todo un circuito de presión hacia los jueces como hace el actual oficialismo. Me parece que estas son las cuestiones que hay que diferenciar. Fortalecer la justicia es una cosa y tratar de cooptar la justicia, como hizo el kirchnerismo durante prácticamente 20 años, es otra muy diferente. Sebastián, ¿es difícil que oficialismo y oposición se pongan de acuerdo o se puede hacer un replanteo de cuál es la mejor justicia que se puede tener en la República Argentina y ese replanteo o esa la posibilidad de
lograr entendimientos se tendrá que dar después de las elecciones de octubre? Yo pienso que después de las elecciones de octubre empieza otro camino en la Argentina y entiendo que si hay voluntad de oficialismo y oposición, que va a ser el momento de saldar estas discusiones. Y creo que no va a haber otro camino que una oposición responsable y, por supuesto, a quien le toque gobernar también responsablemente y abordar estos temas que son tan sensibles, no solamente para las políticas, esto es para los ciudadanos, ¿no? La justicia es para todos y me parece que requiere de fortalecimiento, como hicimos el otro día, pero también requiere de seriedad y requiere de que la oscuridad que a veces vemos en ciertos ámbitos judiciales se termine en la Argentina. Por eso me parece muy importante la etapa que viene encarar ese proceso de manera definitiva. Sebastián, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias. Sofi. Ahí está el padre atrás, mira, ahí está pasando el papá. Pasó, bueno, Fer, teníamos entonces las palabras del diputado Sebastián Salvador, bien como estaba adelantando Dani, con presencia de obviamente personalidades muy importantes, como también estamos a la espera de Julián Estracera, quien está adelante entonces de la Fundación Julio Estracera. Veremos entonces, en algunos minutos va a comenzar esta presentación con las palabras del diputado dando comienzo, obviamente un evento organizado también por la Dirección de Cultura y con representantes de todos los organismos de derechos humanos y demás. 100 personas aproximadamente se van a acercar para participar de esta exposición, de este debate que tiene como fin último seguir, obviamente, como decimos en todos los móviles relacionados a este tema, seguir cultivando la memoria, porque la justicia está en la memoria y obviamente se van a hablar de estos temas tan importantes en la jornada del día de hoy. Sofi, gracias. A ustedes, hasta luego. Gracias. Ahí estaba Sofi Raimundes con nuestro móvil en el Palacio Legislativo, en el Salón Delia Parodi. Habitualmente en ese salón se realizan las reuniones de labor parlamentaria, ¿no? ¿Sabes lo que va a ser la agenda del radicalismo este año? Van a estar, pero con eventos, homenajes, sí, claro. Van a estar seguramente, y además porque también hay una reivindicación, una apropiación, bueno, estos somos, estos claro. Son los que hicimos. Con la película 1985 hubo cierto debate, ¿no? Bueno. Debe ser raro debe haber sido rara la sensación de Julián Estracera mirando esa película. No solo por ver la representación de su padre en esa circunstancia, sino por verse él, claro. Representado de alguna manera, porque aparece un niño haciendo de hijo de Estracera. Debe ser raro verse uno claro. En una ficción cuando nunca formó parte de la historia. No, claro, además siempre se han dedicado a otra cosa. No, pero aparte era, bueno, la historia es el padre, lo que hizo su papá, como su trabajo en el caso del juicio a las juntas. Pero de repente aparece formando parte de la historia y en la ficción eso es una pieza medio fundamental de la historia. No la vi. ¿No la viste todavía? Es una pieza fundamental. Es muy interesante y además, como dice Dani, para el radicalismo es traer nuevamente políticas que marcaron la gestión de Raúl Alfonsín, y en estos momentos, cuando se están cumpliendo 40 años con la inestabilidad que asumió Alfonsín hace 40 años atrás, muy pocos pensaban que la democracia se iba a ir consolidando año tras año, a pesar de los problemas económicos, financieros de nuestro país, los problemas políticos, porque han sucedido de todas las crisis en estos 40 años, y había pocos que pensaban que el mandato de Alfonsín iba, a terminar, digamos, pasándole la posta a otro presidente constitucional, más allá de las divergencias que tuvo Alfonsín, que tuvo que, desde el punto de vista económico, terminar entregando el gobierno 6 meses antes. Sí. Pero desde el punto de vista político... Pero no por una amenaza democrática. No, claro, se consolidó la democracia hasta entregando 6 meses antes. Sí, claramente. Y eso tuvo 2 levantamientos cara pintada, tuvo varias situaciones, además del juicio a las juntas y todo lo que representaba. Enjuiciar a un sector de la sociedad con muchísimo poder
Después tuvo los levantamientos cara pintada. Y más allá que este año es un año electoral y por supuesto que el radicalismo va a traer la figura de Alfonsín y la figura de lo que fue el fiscal Estracera en ese juicio histórico que vivió la República Argentina, la figura de Alfonsín año tras año se fue, digamos, como reeditando y teniendo mayor preponderancia en la vida política argentina, más allá de lo que esté sucediendo ahora en esta campaña electoral. Hace años que la figura de Alfonsín viene siendo, estudiada con una óptica, me parece, diferente a cómo fue la óptica que se vivió hace 40 años. Acto y evento que nos traía Sofi Raimundes con el diputado Salvador, Sebastián Salvador, que se está realizando por estas horas aquí en el Congreso de la Nación, parte de la agenda que tiene el Congreso, y que cuando hablamos de agenda, digamos, oficial, en lo que tiene que ver con la convocatoria a las comisiones, tenemos que pensar en una convocatoria que está hecha para la próxima semana en la Comisión de Juicio Político con algunos testigos, digamos, especiales, ¿no? Como es el ex juez Garabano y los periodistas, ¿no? Que decíamos. El exministro Garabano, exactamente. Que fue cuestionado por la coalición cívica también. Claro. Sí, la coalición cívica. La mesa judicial y todo eso. Ahí había habido ¿se acuerdan? 3 invitados de Juntos por el Cambio. En ese momento no fue ninguno. Sería Garabano el primero. Claro. Asistir. Torello había tenido también una discusión, así como Stornelli, Torelli había sido otro de si tenía que ir o no tenía que ir, señal fuero, si podía concurrir, por ahora también está en stand-by. Bueno, Garabano es una persona que fue cuestionada por la coalición cívica cuando era ministro. Claro. La coalición cívica, por parte de lo que le van a preguntar seguramente cuando venga a la comisión de juicio político, que tiene que ver con la conformación de la mesa judicial, la conformación de la discusión y el debate de la ley de 2x1. Bueno, nos vamos a ir ahora a la provincia de Entre Ríos. Diputada Gabriela Lena, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Buenas tardes a buenas todos los que están en el piso. Acá estamos con Daniela, estamos con David, estamos analizando un poco la agenda que se viene. Hablábamos con Sebastián Salvador, que está haciendo una muestra por los 47 años y un debate por los 47 años del golpe militar y reivindicar también la figura de Julio Estracera por el juicio a las juntas y reivindicar la figura de Alfonsín. Y decíamos que el radicalismo también, más allá del marco de esta campaña electoral, pero en los últimos años ha traído nuevamente a la mesa de rememorar la historia y de tratar que las diferentes generaciones comprendan y entiendan la figura de Raúl Alfonsín. Sí, bueno, esa es una tarea que la hacemos siempre, y no solamente de Raúl Alfonsín, sino de cada uno de nuestros expresidentes. Hay en este tiempo una reivindicación inclusive de otros expresidentes, que a veces el radicalismo, por estas cuestiones que tenemos de mucha... a veces mi partido tiene cuestiones un poco egoístas. Y hubo muchos presidentes, hubo un presidente que no se lo ha reivindicado mucho en la historia y que fue Alvear, y que me parece que ahora como que se empezaron a reivindicar a todos, no solamente a Irigoyen y a Ilia, sino también a Alvear y a Alfonsín, que son los que siempre, obviamente Alfonsín más contemporáneo, que siempre se lo ha reivindicado, pero también se empiezan a reivindicar Alvear, se empieza a reivindicar a De la Rúa en un montón de situaciones en nuestra historia argentina. Gabriela, sí. Hemos cometido errores como todos, pero también tenemos muchas cosas para mostrar de las buenas. Claro, y mucho más en estos momentos que se están cumpliendo 40 años, ¿no? de la recuperación de la democracia en nuestro país y la recuperación y este proceso democrático involucró a todos los partidos políticos. El radicalismo, pero también cuando el radicalismo le tocó ser gobierno, la oposición, que era el
el partido justicialista. Gabriela, ¿cómo viene la agenda para las próximas semanas? Esos fueron mis primeros años de militancia, siendo muy niña. Pero después otro día te lo cuento, acompañándolo a mi papá en el reordenamiento del radicalismo entrerriano. Nos subía al auto para que no lo paren los militares, nos subía al auto a mi hermano o a mí, que éramos niños, para que lo acompañemos en la ruta, y las reuniones eran en la casa del Chacho Jaroslavsky, en Victoria, casi 300 kilómetros de mi pueblo, junto con otros militantes en ese momento. Ahí llegó una vez Raúl Alfonsín, Sergio Montiel, el exgobernador entrerriano, eran varios. Y nosotros con el hijo de Chacho hacíamos de campana en la vereda, éramos unos niños. Hacíamos de campana en la vereda para avisar cuando pasaba la policía por la esquina o por la vereda. Así que esos fueron mis primeros años de militancia, en épocas difíciles. De esa manera se hacía la campaña política, ¿no? En definitiva. De esa manera se reorganizaban los partidos políticos. Claro. Antes de llegar a las elecciones. Bueno, ¿y cómo viene la agenda? ¿Cómo viene la agenda, Gabriela? ¿Cómo viene la agenda aquí? Volvemos al 2023. Volvemos al 2023, sí. Bueno, esta semana no tenemos actividad, que la semana es muy corta y hubo problemas con vuelos, con toda la cuestión del turismo. La semana que viene tenemos organizado para el 11, creo que es, una actividad con la diputada Cornejo de Salta, creo que es 11, sí, el 11 de abril. Que lo que queremos es, llevamos varios invitados y hacemos el auditorio del Palacio, hablamos sobre quimioterapia para ver si podemos realizar la ley, y hay varios invitados que van a hablar sobre este tema. Para mí es un tema que me interesaría mucho que se trate en la Cámara, que se trate en algunos de los proyectos presentados, que hay varios, inclusive hay uno de la Presidenta de la Cámara sobre este tema, y ojalá se pueda avanzar en esto. Al menos vamos a intentar que se visibilice esta problemática en la Cámara. Esa es la actividad que tenemos programada para la semana que viene, y en la próxima seguiremos con la Comisión de Comercio funcionando con algunas informativas. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Daniela Mosetic te saluda. Te iba a preguntar justamente por la Comisión de Comercio, que había estado trabajando con algunas reuniones con productores, que se había estado tratando las preocupaciones del ámbito laboral, el ámbito legal, en lo laboral. ¿Qué perspectivas de seguir trabajando en eso hay? Sí, en realidad el problema de los comerciantes no solamente es el laboral, es uno, pero también tienen un montón de otros problemas, y otro de los problemas que nos plantean permanentemente es el costo energético. El problema lo vamos a seguir visibilizando, los problemas que tienen los comerciantes y las pymes, aunque no sea específicamente en nuestra comisión. Pero creemos que es la manera al no tener giros, mi comisión no tiene muchos giros. Hay un proyecto ahora que tiene un giro compartido con Defensa del Consumidor, así que vamos a intentar hacer algunas informativas con el diputado Romero, pero nos tenemos que poner de acuerdo para ver cuándo se puede, y tiene que ver con un problema de las estaciones de servicio y las tarjetas de crédito, de crédito. Sí. Con el plazo de pago y tasa, de acreditación de las tarjetas de débito. Que es excesivo, digamos. Es de todos los comerciantes. Claro. Sí. Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes, soy David Cayón. Dos preguntas.
Dos preguntas. La primera tiene que ver con algo que recién contabas, que tenía que ver con tu militancia y con la entrada a la militancia. La pregunta es si vas a militar por tu reelección en el cargo este año. Digo, en junio se cierran las listas en la provincia, vos tenés mandato hasta el 10 de diciembre de este año. Si vas a tratar de, o vas a participar de las listas para seguir otro mandato más en el Congreso. Y la segunda tiene que ver con esto de las tarjetas. Digo, si la discusión de las tarjetas va a ser solamente para las estaciones de servicio, porque tiene que ver con los plazos en que se le paga al comerciante, o si va a ser general, digo, poner un tope de la tasa y un tope en el plazo de el pago de las tarjetas de crédito. La primera pregunta, nosotros en Entre Ríos todavía es una de las provincias que no sabemos cuándo vamos a votar. No tenemos fijado el calendario electoral. ¿No tienen el 30? Perdón, ¿no tienen el 30 del 7 las PASO? Yo tengo un calendario acá, por eso digo. Tengo un calendario armado con todas las elecciones de todos. Entre Ríos no las tiene fijadas todavía. Es una de las cosas que estamos reclamando al gobernador Bordel, que nos especifique, que nos dé un poco más de certeza cuándo vamos a votar en las elecciones. Por ley están con el calendario nacional, o sea, tendría que modificar. Por ahora estamos con el calendario nacional, diríamos, en principio si tiene plazo hasta, no sé, creo que es el 25 o 27 de abril para definir si va a desdoblar o no. Okay. En principio vamos junto con las nacionales. Así que hoy creo que mi prioridad es tratar de recuperar la provincia de Entre Ríos, de sacarla de muchísimos años del mismo color político. Una provincia que tiene un montón de oportunidades y sin embargo tenemos dentro de lamentablemente y con dolor dentro de nuestra provincia, según los últimos índices, la ciudad más pobre del país. Entonces hoy mi prioridad tiene que ver con una cuestión provincial. ¿Dónde voy a estar? No lo sé. Tampoco me desvela cuál va a ser mi futuro político. Yo vengo milité toda la vida, milité siempre, desde que tengo 16 años, y me afilié a la Unión Cívica Radical. Muy pocas veces he tenido cargos electivos, y la verdad, uno es militante. Yo, donde es necesario, donde sirva, estaré. En la Cámara de Diputados, en algún cargo provincial, o haciendo tortafeta los domingos en un barrio, porque eso sea lo mejor. No es una prioridad tener un lugar o un cargo rentado para seguir militando y seguir convenciendo a la gente, tratando de cambiar algunas situaciones que no. Esa es la primera. Y respecto a las tarjetas, si va a ser extensivo o solamente para las estaciones de servicio, porque digo, las pymes, los comerciantes también tienen el mismo problema respecto de la tasa y respecto de los plazos en los cuales las tarjetas de crédito les pagan. El tema es que el proyecto de ley que tenemos nosotros en nuestra comisión refiere solo al tema de las estaciones de servicio. Sabemos que las situaciones de las tarjetas de crédito son complejas. Sabemos que hay diferentes realidades respecto a las tarjetas de crédito. Hay un montón de casos que si ponemos a todos en la misma bolsa, hay un montón de tarjetas de crédito que hoy dan una solución a trabajadores que no tienen la posibilidad de estar bancarizados y poder tener una de las tarjetas bancarias. Y muchas veces estos plazos terminan perjudicando a esas tarjetas locales, que lo que hacen es ser créditos para trabajadores comunes, y que generalmente en el interior del país son las que más se usan en el interior del interior. Hoy el proyecto que nosotros tenemos en nuestra comisión refiere solamente a las tarjetas que se ocupan en las estaciones de servicio. Estas tarjetas que son las locales, digamos, no las bancarias, no se las utiliza para cargar nafta, porque generalmente no solamente que no las aceptan, sino que la mayor cantidad de personas que la tienen no acceden a estos servicios.
Así que vamos a tratar todas estas cosas con cautela, como significa, en principio, escuchando la problemática, más allá de que se pueda tomar alguna determinación de seguir adelante o no. Son problemas que hay que escuchar para ver si se lo puede resolver. Gabriela, ¿van a avanzar con Juntos por el Cambio o el radicalismo con su propia agenda de temas, más allá que el oficialismo avance también con el pedido de juicio político a la Corte? El oficialismo sigue con el juicio político a la Corte. Bueno, nosotros ya lo hemos hablado un montón de veces de qué es lo que opinábamos respecto de esto y la verdad no estamos de acuerdo y no vamos a sentarnos en nuestras bancas para esto. Y como saben que no nos vamos a sentar y como saben que esto no va a llegar al recinto, siguen haciendo in eternum toda esta cuestión circense del circo político. Mientras tanto, la realidad pasa por otro lado. La verdad que si uno prende la tele y mira los noticieros, ver la angustia de la gente, lo que está pasando con la inseguridad, este es un tema que nosotros tenemos que tenerlo presente. Las noticias hoy son otras, no son el juicio político. La gente en la calle, cuando uno camina o va al supermercado, no le preguntan por el juicio político. Yo converso mucho con la gente, vivo en un pueblo y me manejo por toda la provincia. Nunca me preguntaron por el juicio político la gente común. Por el juicio político me preguntan los medios de comunicación, por el juicio político me preguntan algunos militantes. Pero la verdad, la gente que está en el supermercado haciendo cola y comprando lo que va a comer para el mes en cuotas con tarjeta de crédito, no pregunta por el juicio político. Pregunta por la inflación, pregunta por la seguridad, pregunta por la seguridad de seguir manteniendo su trabajo, no por el juicio político. Me parece que estas son las cosas que tenemos que nosotros visibilizar dentro de la Cámara de Diputados. Gabriela, vos integrás la Comisión de Economías Regionales. Te quería preguntar si hay expectativa por anuncios que puedan venir con respecto al dólar, con respecto a las exportaciones, porque es bastante complicado también esto, como decíamos recién, lo de los plazos, las autorizaciones, el tipo de cambio. ¿Cómo lo esperan eso? La verdad es que cuando decimos vamos a tener otro tipo de cambio, el dólar agro, ayer escuchaba a un economista que nos marcaba que teníamos ya casi 40 tipos de cambio diferentes, ¿no? Establecidos y otros de acuerdo a los plazos y a la actividad que teníamos. Es una locura. Ojalá podamos tener un solo tipo de cambio que sirva para todo el mundo y no estar en estas situaciones que todas terminan siendo parches de parches, donde a algunos les hace bien y a otros los perjudica. Obviamente que pasamos por un montón de situaciones difíciles, la sequía para toda la actividad agropecuaria, para las economías regionales, para todos, para la sociedad, para la Argentina, se va a notar, digamos, esta falta de divisas, esta falta de ver de todo lo que no se pudo comercializar por la sequía en cuanto a granos y a carnes. Pero honestamente me parece que son más parches, ojalá sirva, ojalá sirva. Hay un escepticismo en la gente y en el productor respecto de este tema, de todo esto, de cuando empiezan a hacer tipos de cambio, de estas cosas que son medio complicadas, y plazos y trámites, y que así ya la gente, lo he hablado con algunos productores, ya tienen mucho escepticismo de que esto pueda funcionar. Sí. Gabriela, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, la diputada Gabriela Lena, diputada de la Unión Cívica Radical por la provincia de Entre Ríos. Ahí nos decía la diputada, Entre Ríos falta todavía que defina. Me mató el cronograma. No, hay que mandalo actualizado, por favor. En casa lo actualizás y nos lo mandás de Pero vuelta. puede ser que él tenga la fecha de cierre, ¿no? La fecha. Yo tengo el cierre de lista y tengo fecha de paso tengo el cierre de lista el 10 de junio y paso el 30 de julio. Tenés una fake news, Cayón. Bueno, son las fechas que yo tengo de que me fueron pasando. Hay que ver ahí. Acá apostemos algo al aire si votan el 30 de junio.
No, mira, se va a andar apostando. No apostamos nada. Bueno, café. pero lo cierto es que Entre Ríos está ahí en esa discusión, por adelantar la fecha también para las elecciones. Ahí veía en las redes sociales, se lanzó Casareto. Sí, se lanzó Casareto. Candidato a gobernador, precandidato a gobernador por la provincia de Entre Ríos. Quiere suceder a Bordet. A Bordet. Sí. El día del 1 de marzo, cuando fue la Asamblea Legislativa, que vinieron varios gobernadores, Bordet y Casareto estuvieron circulando por Pasos Perdidos, dialogando con varios medios. Dialogaba Bordet, dialogaba el gobernador. Casareto fue ministro de Bordet, ¿no? De Economía. Fue ministro de Economía, no sé si de Bordet, pero fue ministro de Economía en la provincia. Sí, fue ministro. No, me parece que no de Bordet. Sí, pero bueno, ahí, digamos, es como que lo que cuenta el escenario que cuenta la diputada, ¿cómo es que se paraliza la provincia? Están esperando. Claro. Están esperando, bueno, ¿cuándo nos tenemos que poner de acuerdo? ¿Cuándo vamos a votar? Porque eso a nivel partidario demanda un montón de reuniones, más allá del armado de lista, de reuniones, de alianzas. Río Negro ya estaba más anticipado en eso, ¿no? ¿Con quién nos vamos a juntar? ¿Cómo vamos a presentarnos? ¿Quién va a ser el candidato a gobernador? ¿Vamos a ir paso? No, vamos. Lo mismo que nosotros seguimos a nivel nacional, se replica en cada provincia, ¿no? Y eso obviamente, de ahí está la repercusión que tiene para con el diputado, con la Cámara de Diputados de la Nación o la Cámara de Senadores, porque los diputados, las diputadas, los senadores, las senadoras por la provincia de Entre Ríos están expectantes con en este caso, ¿no? De Entre Ríos, como ocurre con cada una de las provincias, están expectantes de su calendario. Claro. Y por supuesto, si hay una semana donde hay cierre de listas, el diputado o la diputada entrerriana no viene a la ciudad de Buenos Aires. No. Se queda en Paraná o se queda en la ciudad donde tiene que firmar. Exacto. O hacer firmar la lista de su candidato o de su candidatura. Sí, por eso, a ver, ahí decía que tiene hasta un plazo hasta fin de mes para tomar esa decisión de desdoblar o no, pues si no ya después nos dan los tiempos reglamentarios, 60 días antes, ya está todo fijado por la ley electoral, cuándo empieza la campaña, cuándo se puede usar la plata, cuándo es la paso, todo eso. Por eso cuando hay que diagramar una sesión o hay que diagramar una reunión de comisión, un plenario de comisiones, a veces están mirando también el calendario, ¿no? Exacto. Germán Martínez, Cecilia Moró, Mario Negri, el resto de los presidentes de bloque miran el calendario electoral, no le piden el calendario, por ahora no se lo van a pedir a David. No. Con esto me parece que por ahora hasta que no se ratifique o rectifiquen la fecha. Yo me sigo manteniendo en esta fecha, yo les digo que... Te la juega, está bien, me gusta. Yo pago una ronda de café si me equivoco. Ajá, bueno. Qué bien. Poco, bueno. Bueno, pero lo cierto es que él se mira, porque vende servicios al exterior, ya lo hablamos, pero... se mira el calendario electoral y a partir de ahí se ve y hay si acuerdo, hay no. Y hay acuerdo entre los presidentes... Y el tema, ¿no? Y el tema a discutir. No, pero hay acuerdo entre los presidentes de los bloques respecto del calendario. Digo, no es que no les importa, por ejemplo, si el calendario de Córdoba que le interesa más a Negri, por ejemplo. Claro. Entonces no es que Germán Martínez dice, no, bueno, ese es un problema tuyo. No, hay acuerdo entre ellos porque todos se necesitan de los demás como para poder organizarse, para poder hacer campaña y estar en la sesión. Claro, y además hay que están viendo ahí, el que no está, que no firma, no es candidato. Y viste que están todos metidos a las 12 de la noche ahí, porque si te fuiste, por ahí mañana no apareces en la lista. Vos podés firmar la planilla, esto lo cuentan los diputados, que a veces firman la planilla en un puesto tal, número tal, y cuando llegan, que se entregan la planilla, están 5 puestos más abajo. Bajó algunos puestos. Esos hay muchos, claro. Sí, ¿se acuerdan? Todos adentro del juzgado con Landó firmando cuando estaba... Sí, la última convocatoria, como ven entrando a Casa Rosada, por ejemplo, del oficialismo, que entraban a Casa Rosada, firmaban y cuando salían sabían el número en el que estaban. Claro. Antes no sabían el número en el que estaban. Los oficialismos lo que tienen es eso, que en el Armado Nacional sucede con el Frente de Todos, sucedió antes con Cambiemos cuando el gobierno lo encabezaba Mauricio Macri y pasaban por la oficina de Marcos Peña a firmar principalmente provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, las provincias grandes, claro. Las principales candidaturas, lo llaman de casa de gobierno. ¿Y sí? ¿No? Bueno, ahora, siendo oposición, no sé, los radicales irán por la oficina de Morales.
Los o por la oficina de algún diputado nacional, no sé por dónde. Pero a ver, y acá supongo que los radicales irán en el comité nacional. En el comité nacional. Sí, o ciertamente, para lo que es la lista nacional, digo, irán por o el comité ciertos nacional. delegados de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, una segunda línea de todo eso que represente un poco. Pero bueno, no en todas las provincias están igual de representados. Ahí va a estar, por ejemplo, Rogelio Frigerio también, en la provincia de Entre Ríos. Entonces hay un candidato PRO, hay un candidato de la UCR, no se sabe cómo se dirige. Bordet no puede reelegir, eso. ¿no? Ya es el segundo mandato. Ya está. No, claro. Ahí entonces ahí, bueno, también la puja interna que la tiene el Frente de Todos en parte, pero la resuelve adentro. Juntos por el Cambio tiene distintos partidos bastante identificados que en provincia como Santa Fe, como Entre Ríos, tiene las dos opciones. Claro, ahí está. Bueno, y eso se puede replicar en varias provincias. Sí, ¿no? claramente. ¿no? claramente. Y esas discusiones que se van a dar entre y todo lo que dicen, ¿no? estaré donde me necesiten. Nadie quiere reelegir, nadie quiere reelegir. No, igual el último día se enteran. Claro, igual van armando sus pasos. Si me necesitan, yo estoy, porque la contracara de eso es eso. A la intención de reelegir candidato a diputado nacional o ir por un cargo mayor que es en la provincia. Exacto. Bueno, nos vamos a ir, vamos dejando de lado ya el análisis para regresar el día de mañana. David, gracias. No, gracias a vos. Dani, gracias. Nos vemos esta mañana. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos.